que el juicio de Dios va a caer sobre personas que son herejes, personas que se burlan de Dios, personas que dicen cosas que no son. Ese es el tema de hoy. El juicio de Dios va a caer sobre esos herejes, dice Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos dejado la semana pasada en estos dos versículos, en Ezequiel capítulo 34, versículo 10, dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán, mas sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Jeremías 23:3, el profeta: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Gracias, pastora, por tocar ese tema tan importante que habla de la realidad, de lo que significa hoy ser un pastor. Sobre los hombros de los pastores recae esta profecía, tanto sea de Ezequiel como la de Jeremías. Ahora, estamos en un tiempo muy difícil. Hoy hemos hablado en Pregúntale al Pastor acerca de lo que está pasando en esta sociedad. Y yo quiero compartir algo triste que dice el apóstol Pedro, que hemos hablado hoy en la mañana. Dice la palabra de Dios que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué Ezequiel y Jeremías profetizan esas cosas que van a pasar? ¿Por qué vamos a vivir situaciones difíciles en estos tiempos? Segunda Pedro nos aclara lo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en Segunda Pedro 2:22, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Estamos hablando acá de lo que dice Ezequiel y Jeremías acerca de profetas falsos. Profetas falsos. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto viene de Salomón. Esto viene de un gran sabio. En Proverbios 26:11, mire lo que dice Salomón: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué tiempo de necedad estamos viviendo? ¿Por qué la palabra de Dios es tan blasfemada? ¿Por qué aparecen estos tipos de profetas que la Biblia enseña que son falsos, que son herejes? ¿Y qué va a pasar sobre esa gente? ¿Dios no va a hacer nada? ¿Acaso Dios está sentado en su trono y va a ignorar la situación presente? Un proverbio turco dice lo siguiente, y mírenlo si no es la realidad de lo que está pasando. Dice: cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en el circo. Y es lo que estamos pasando hoy, queridos hermanos y amigos. Hoy estamos viviendo esta situación. Y yo no quiero cuestionar aquí si es mejor ser payaso o rey, o si es mejor ser circo o palacio. Pero el dicho me recuerda al versículo bíblico que dice: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estamos viviendo este tiempo que la gente, en vez de acercarse a Dios, se aleja? ¿Por qué aparecen tantas herejías que asustan, que no predican la realidad y la verdad del Evangelio? Y quiere decir que muchos, sin una transformación profunda en su interior, volverán a hacer las mismas cosas que hacían antes. La gente se aleja de Dios. La gente no está buscando de Dios. La gente está desconfiando de los pastores, de los profetas, de los ministros. Y debemos recordar que nuestra vieja naturaleza prevalece si realmente no hay una conversión genuina. Conversión genuina. Si no hay una conversión genuina, siempre va a dominar nuestra vieja naturaleza. Hoy hemos hablado esta mañana de esa semilla que cae en buena tierra, que es la única que da frutos y es la única que permanece.
En Lucas capítulo 8, versículo 8, dice la palabra de Dios: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué dicen los discípulos? Un discípulo es un seguidor de Jesús, es una persona que confía en Él. Por eso hoy tenemos que entender y ser cuidadosos en ver quiénes son discípulos de Jesús. Una persona que confía en su maestro, que le sigue, que es ejemplo de ellos. Los que se sientan en la iglesia hoy no todos son discípulos. Quizás sean muchos cristianos, pero domingueros. Hoy tenemos cristianos domingueros. Estábamos hablando esta mañana en Pregúntale al Pastor: ¿por qué en la iglesia tradicional todos los domingos la gente está acostumbrada a ir a la iglesia? Porque son domingueros. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, ya dejamos de ser domingueros. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estamos sirviendo al Señor, estamos metidos con Dios. Jesús le contestó de esta manera. Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hoy tenemos herejías a través de la semilla. Hoy no se predican las verdades, porque las verdades parece que asustan a la gente. Las verdades parece que alejan a la gente de Dios. Por eso hoy hay muchos pastores y ministros y profetas que evitan predicar la verdad, que no quieren decir, no que no la saben, sí la saben, pero no la quieren predicar. A vosotros, dice Jesús, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol Pedro? Volvamos a lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro advierte sobre lo peligroso que puede ser repetir los mismos errores que ya practicamos antes. ¿Cómo puede ser que una persona que aceptó a Jesús se vuelva al mundo? ¿Cómo puede ser que una persona que dice ser profeta, ministro del Evangelio, empiece a enseñar que las cosas del mundo son agradables para un cristiano y son permitidas para un cristiano? El apóstol Pedro advierte sobre lo peligroso que puede repetir los mismos errores que uno practicó antes. Salimos del mundo, ya no somos del mundo, dice la palabra de Dios. No podemos vivir en el mundo. De esas otras 3 semillas que habla la palabra de Dios, habla de cristianos que viven más en el mundo que en el Evangelio de Jesucristo. Un ministro del Evangelio que se vuelve, dice la palabra de Dios, puerca. Mire la palabra que usa Pedro. Un ministro del Evangelio que se puede volver puerca es bien peligroso. Hay que tener cuidado hoy de quién predica la palabra. De los profetas hoy hay que tener mucho cuidado. Segunda Pedro en el contexto dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella. Mire lo que está diciendo Pedro. Esos profetas se escaparon de la contaminación del mundo y ahora se vuelven a enredar otra vez en ella. Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto me asusta. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Primero decían una cosa, vivían de una manera y ahora cambiaron la forma y el estilo de vida, ahora predican otra cosa. Pedro considera la recaída como algo tan grave que añade: o somos de Jesús, o pertenecemos a Jesús, o vivimos en el reino de Dios, o vivimos en el reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que predicamos hoy en día? ¿Qué es lo que enseñamos hoy en día? Debemos acordarnos que el apóstol Pedro se volvió puerca una vez. ¿Se acuerda? Cuando el apóstol Pedro mismo, por experiencia, se volvió puerca. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cuando él dijo, a Jesús no lo conozco. ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando dejamos de asistir a la iglesia? ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando nos alejamos del Evangelio? ¿Qué estamos diciendo? A Jesús no lo conozco.
¿Quién es Jesús? A Jesús no lo conozco. O sea, Pedro pasó por esa situación. Por eso él está advirtiéndonos a nosotros que tengamos cuidado con pastores, con ministros, con profetas, que primero predican una cosa y después se vuelven puercas. ¡Wow! Lo que primero necesitamos dilucidar es acerca de quién está hablando el apóstol Pedro. ¿De quién está hablando? En 2 Pedro 2.1, en el contexto, siempre hay que ir al contexto de la palabra de Dios. El apóstol Pedro está hablando de falsos maestros y dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, es decir, falsa doctrina inventada. Mire, lo que estaba diciendo la pastora en la introducción de los mensajes que estamos predicando, cuando ella introduce en los servicios, está hablando cosas importantísimas, no está diciendo cualquier cosa. Está advirtiendo a esta sociedad, a la gente, a las iglesias, de lo que está pasando hoy en día. 2 Pedro 2.1 dice, hubo también, y lo advierte Pedro, cuando él fue prácticamente un hereje, cuando él dijo, yo no conozco a Jesús. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Miren lo que está pasando hoy. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué evangelio se está predicando hoy? No se está predicando la cruz. Nos está predicando una muerte y una resurrección de Jesús en la cruz, la salvación de nuestra alma. No se está predicando eso, al contrario, se está endulzando los oídos de la gente. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, estos falsos maestros inclusive niegan al Señor, que dice que los rescató, y ponen su confianza en ministerios de hombres que engañan. ¿Cómo poner confianza en ministerios de hombres que engañan? Esos falsos maestros, dice Pedro, se van a introducir encubiertamente en las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten en secreto, que tratan de influenciar en la vida de otras personas para tratar de confundir lo que dice la palabra de Dios, lo verdadero que dice la palabra de Dios. Se metieron en secreto. Por fuera parecían verdaderos cristianos, pero por dentro era otra cosa. Cantaban quizás, sí, qué bueno, oraban, hablaban, vestían como si fueran creyentes, pero en realidad no lo eran. Y eso estamos viendo hoy inclusive en pastores, en ministros del Evangelio, en muchos en la congregación, que hoy están con el Señor, pero están ahora en el mundo. Se fueron de Dios y ahora se fueron al mundo. Esos falsos maestros, dice la palabra, y dice Pedro, van a estar presentes hoy en día. Son las señales de los últimos tiempos. Son lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos detectar eso? Hoy estábamos hablando esta mañana también que la gente, en vez de acercarse a Dios, se está alejando de Dios. Estábamos diciendo que la iglesia tradicional está creciendo más que la iglesia pentecostal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional sigue una religión falsa, pero nosotros seguimos a Cristo, y son pocos los que siguen a Cristo de verdad. Hay muchos que siguen religiones, pero no siguen a Cristo. Y lo dicho será suficiente para que usted reconozca que esos falsos maestros jamás fueron salvos. No son salvos. Quizás son personas que están interesadas en llevar a cabo una responsabilidad para beneficio propio, pero no por salvación. Un apóstata es aquel que aparenta ser creyente, pero en algún momento va en contra de lo que supuestamente apoyaba. Se dio vuelta. Ay, Dios mío, ayúdanos, Jesús. Yo sé que el camino es estrecho, la puerta es angosta, dice la palabra que no todos vamos a pasar por ella. No todos vamos a ser salvos, no todos. Gracias a Dios que en este momento sí podemos decir, yo soy salvo. Pero ¿seguiremos siendo salvos? Los apóstatas en aquel tiempo y en el tiempo de hoy se caracterizaban por frecuentar diferentes iglesias. Fíjese usted que una persona no viene y tira una bomba en un lugar, quiere tirarla en todos lados, quiere difamar en otros lugares. Por eso hoy en día hay personas que saltan de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra. En el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo puede ser que hay personas que saltan de un lugar al otro? No están conformes en ningún lugar y tratan de minar la mente de otros. ¿Cómo puede ser que exista eso? O sea que al mirar la trayectoria de estos falsos maestros, también apóstatas, el apóstol Pedro aplica en ellos el proverbio. ¿Cuál es el proverbio? El perro vuelve a su vómito. ¡Wow! Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No, yo dejé de tomar cerveza, pero ahora la vuelvo a tomar. Yo dejé de fumar, pero ahora he vuelto a fumar. Yo dejé de andar en el mundo y haciendo las cosas, pero ahora he vuelto al mundo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando Dios rescata a un pecador, lo transforma totalmente. ¿Verdad que sí? Lo transforma. Cuando realmente una persona es cristiana, es transformado. Es una transformación interior. Dice la Biblia, es como el perro. Es como si el perro dejara de ser perro y se transformara en oveja. Y como si la puerca dejara de ser puerca y se transformara en oveja. O sea que el hecho de que el perro vuelva a su vómito, dice Pedro, significa que ese perro jamás fue transformado en oveja, siguió siendo perro. Cuidado, al lado tuyo quizás tengas un perro. Cuidado con el que duerme contigo, a lo mejor es un perro. Cuidado con la... ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que hay que tener cuidado con la que duerme contigo. Y el hecho de que el perro vuelva a su vómito significa que ese perro jamás fue transformado en oveja. Dicen ser cristianos, dicen ser profetas, dicen ser apóstoles, dicen ser pastores, pero no han recibido ningún tipo de transformación. Están por interés. Hay algo que los tiene en el púlpito, hay algo que los tiene en la política, hay algo que los tiene, pero es por interés propio, no porque hay una transformación. El hecho de que la puerca, aunque se lavó y se perfume, sin embargo vuelve a revolcarse en el cielo. Usted puede venir a la iglesia bañado, perfumado, pero sigue siendo una puerca. La obra sobrenatural de Dios, transformando a un pecador, es comparable a un perro o una puerca transformada en una oveja. Éramos así, pero el Señor nos transformó. Ya no somos ese tipo de personas, ahora somos transformados. Yo no sé si ha visto usted alguna vez una oveja comiendo su propio vómito. No, ¿verdad que no? O un perro revolcándose en el barro, ¿verdad que no? La razón es porque eso no es parte de la naturaleza de una oveja. Una oveja cuando recibe una transformación es genuina la transformación. Y eso pasa igual en los creyentes. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús, cuando hemos recibido y aceptado el perdón de nuestras faltas, hay una transformación en nosotros, hay una metamorfosis, hay un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, ya no somos los mismos. O sea que un verdadero creyente jamás volverá a vivir como vivía antes de ser creyente. El estilo de vida cambia. Tiene que haber cambio en nosotros, tiene que haber cambio, porque si no hay cambio seguimos viviendo en la vieja naturaleza. No es que nunca va a cometer pecado porque somos pecadores, pero tiene que haber un cambio dentro de cada uno de nosotros. Si alguno dice ser creyente y sin embargo vive en el pecado, y parece que no le importa vivir en el pecado, entonces esa persona está cumpliendo lo que dice Salomón en Proverbio. El perro vuelve a su vómito. No se extrañe que algún día esa persona que dice ser cristiano ahora está en el mundo. No nos extrañemos. Por eso esta persona no es verdaderamente un creyente. Ahora, ¿qué va a pasar con esa clase de gente? Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, cosechamos. O Dios puede ser burlado. Escuche, si Dios puede ser burlado, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Si a Dios lo podemos burlar tan fácilmente, porque hay profetas falsos, hay apóstoles falsos, hay pastores falsos, hay ministros del evangelio falsos, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Dice la palabra de Dios que Dios va a hacer caer juicio sobre esos falsos apóstatas. Y lo dice Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán, mas asimismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué? Esto es tremendo lo que dice Ezequiel.
O sea que la pérdida del enfoque en Cristo le puede hacer caer en una herejía, por una mentalidad demasiado amplia o por una mentalidad demasiado estrecha. Cuando un mensaje predicado por X ministro se desvía de lo cristocéntrico, escuche porque esto es importante, cuando nosotros que predicamos la palabra nos desviamos o a la derecha o a la izquierda y nos salimos de lo cristocéntrico, se puede convertir en una herejía. ¡Wow! ¿Por qué? Porque entramos en lo que se llama misticismo. Y hoy parece que el misticismo le gusta a la iglesia, quiere algo místico, algo que me lleve por arriba, que me haga volar, que me haga ver cosas raras, que me haga soñar, que me haga ilusionar. Eso se llama misticismo. Es un estado extraordinario de perfección religiosa. El misticismo entra dentro de la religión, que consiste especialmente en una cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de un éxtasis y de revelaciones. Misticismo. Y es una doctrina religiosa. Hoy la iglesia quiere ese misticismo. Una doctrina religiosa, filosófica, que enseña la comunicación inmediata y directa entre las personas y Dios. Misticismo. ¿Y qué es el misticismo en la iglesia? Son experiencias personales. Cada uno de nosotros queremos tener ciertas experiencias personales. Algo, Dios me habló, es una experiencia personal, pero es un misticismo. Es un misticismo, quizás, como dice la palabra de Dios, el misticismo puede hacer caer al cristiano en supersticiones e influencias espirituales malignas. ¿Qué misticismo quiere la iglesia? Mire, la pastora habló de algo importante. Mire lo que la iglesia a veces dice: si no diezmas, te vas al infierno. Misticismo, temor. Ay, ahora sí, si no diezmo, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que si tú no diezmas te vas al infierno? Porque el diezmar o no diezmar no te lleva al infierno, pero te hace vivir una vida miserable acá en la tierra. Yo no sé si usted conoce cristianos que todavía viven vidas miserables. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay cristianos que compran carros nuevos, que tienen casas nuevas, que hay progreso en sus vidas, y hay otros que han vivido por años en el cristianismo pero tienen vidas miserables? ¿Cuántos cristianos viven en la pobreza por años y años sin mejorar en sus finanzas? Nunca les alcanza lo que gana. Usted me dirá, pero pastor, eso no significa que no están diezmando. No, escuche porque esto es importante. O sea, viven en el mismo lugar que para muchos parece una cárcel, y todo esto, quizás como dijo la pastora, por robarle a Dios. ¿En qué? En diezmos y ofrendas. Hay cristianos que dicen ser cristianos pero no diezman, pero eso no quiere decir que si tú no diezmas te vas al infierno. Eso es misticismo, al contrario, te pierdes las bendiciones de Dios. Dijimos que el misticismo puede hacer caer al cristiano en supersticiones. Estos son supersticiones e influencias espirituales malignas. Quiero darle otro ejemplo de misticismo. Mire, esto es misticismo también. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo la tiene con el velo? No es que la tengo con el velo, estoy estudiando la palabra de Dios. Si no usas el velo en tu cabeza, es señal de rebeldía. Esto es misticismo. Escuche, Señor, ayúdanos. Y el apóstol Pablo deja claro en 1 Corintios que el velo es una señal visible de que la mujer está bajo la autoridad del hombre. Pero usted mire, usted vaya a las redes y va a encontrar de 100 iglesias, 90 donde ve que las mujeres están con el velo y el velo y el velo. Es un misticismo. Eso es lo que lleva a la religión, a un misticismo. ¿Acaso el uso del velo garantiza que una esposa está sujeta a su marido? No garantiza nada. Entonces, ¿por qué usarlo? Pero es un misticismo. Hay hombres que les gusta, les fascina ver a su esposa con velo. Hay hombres que se enojan si la esposa no usa velo en la iglesia. Hay hombres que se enojan. Y para muchas mujeres musulmanas, mire de dónde viene esto. Para muchas mujeres musulmanas, llevar el velo es un símbolo de identidad, dicen los musulmanes. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los musulmanes? ¿Acaso nosotros somos musulmanes? ¿Tenemos una religión musulmana? Los novios colocaban el velo sobre el rostro de la novia como un símbolo de unión matrimonial.
Los católicos hacíamos eso muchas veces. Cuando nos casábamos, vieron, entra la novia, entra con un velo, y después cuando llega al altar, el que va a ser el esposo le levanta el velo y ahí le puede dar un beso. Es misticismo eso. Y eso nos fascina a nosotros. Nos gusta ver el misticismo en las iglesias porque me fascina ver eso. Ese símbolo se usa en la Iglesia Católica, como dije antes. Mire lo que dice el Corán. ¿Tenemos que estudiar la palabra o no tenemos que estudiar la palabra? Mire lo que dice el Corán. Di a los hombres creyentes que deben bajar su mirada, proteger su pudor, y esto será una mayor pureza para ellos. Y Dios está bien enterado de todos los que hacen. A los hombres no pueden mirar a las mujeres. Bajen su cabeza, no las miren, Misticismo. ¿Qué? ¿Me voy a perder de mirar una 90, 60, 90, dice Danilo, ¿verdad? Misticismo. ¿Cómo no la vamos a mirar? ¿Quién dijo que no la vamos a mirar? Y mire lo que dicen los musulmanes. Y di a las mujeres creyentes que deben bajar su mirada y proteger su pudor, y que no deben mostrar su belleza y adornos, excepto lo que sea visible por sí mismo, que deben colocar sus velos sobre su pecho y no mostrar su belleza, excepto a sus maridos. ¡Qué misticismo! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dogmatismo, misticismo. Eso es lo que quiere la religión hoy en día. Ver algo que, ¡ay, mira esto! ¡Uy, esto sí es verdad! Esto es verdad. Y el uso del shibah o hijab o velo islámico, de ahí viene el velo. Obedece a una recomendación del Corán. No le voy a dar el versículo donde está, que sin duda puede ser interpretado de diversas maneras. La interpretación de ese velo como símbolo de sumisión es una interpretación de nuestra cultura, dicen los musulmanes. Y subraya que en determinadas sociedades musulmanes es percibido incluso como una forma de protección contra el machismo imperante. ¡Qué misticismo! ¿Pero qué es esto? Ahora la pregunta es, si el uso del velo en ciertos países y religiones es cultural, ¿nosotros servimos a la cultura o a Cristo? ¿Qué somos, musulmanes? ¿O servimos a Cristo? ¿O queremos ver que la esposa use un velo para decir, mira, esa mujer está sujeta al marido, a lo mejor es un diablo en la casa? Otro ejemplo de misticismo. Debes obedecer a tu pastor siempre. ¡Wow! Otro misticismo. Asusta a la iglesia. Esto asusta. ¿Cómo debes obedecer a tu pastor siempre? ¿Quién dijo eso? Eso es misticismo. Esas son herejías. Debes obedecer a tu pastor siempre. Entonces no le hagamos caso al profeta Ezequiel. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores. Entonces, ¿cómo tenemos que obedecer a los pastores siempre? ¿Qué? Eso es misticismo. Y le mandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Nosotros seguimos a Cristo, no al pastor. Sí tenemos que entender que el pastor es la cabeza, después de Cristo en la iglesia, es la autoridad máxima, pero no significa, esto es misticismo, debes obedecer a tu pastor siempre, siempre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es un gran riesgo y una irresponsabilidad de parte del ministro del Evangelio profetizar a los feligreses sin antes tener un verdadero discernimiento del Espíritu Santo. Atemorizar, misticismo. Tú tienes que sujetarte, tienes que obedecer. Sí, la Biblia dice claro que los pastores velan por tu alma, por supuesto. Como decía la pastora, hay pastores buenos. Hay pastores que cumplen esos requisitos y hay otros que no. Pero tú tienes que seguir no al hombre, a Cristo. Y si esa persona que está predicando la palabra predica la verdad, claro que tú tienes que seguirlo. Pero no al pastor, siempre a Cristo. ¿Y por qué? Porque el misticismo enfatiza la luz interior y se olvida de la luz verdadera. Puede confundir a la verdad con la experiencia personal, y hoy tenemos hombres y mujeres que confunden la verdad con experiencias personales, misticismo. Ay, pero yo bajé al infierno. Hay personas que dicen, yo bajé al infierno. Si tú bajaste, yo no.
A veces lo hacemos doctrina. Yo bajé al infierno. Yo estuve en la presencia ahí en el infierno. Ah, sí, bajaste tú. Yo no bajé al infierno. Y debemos entender que Cristo es el centro de toda la Escritura. En Cristo no hay misticismo. No hay misticismo. Cristo es el centro de toda la Escritura, dice Colosenses 3:16. El apóstol Pablo lo dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la palabra, no es el misticismo, no es los inventos de los humanos, no es la religión musulmana, no es el Corán. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con salmos, con himnos. Qué tremenda la adoración hoy, hermano. La gloria sea para Dios. Yo sentí la presencia del Señor. E himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, no habla de misticismo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Eso es lo que la iglesia se tiene que predicar. Eso es lo que los profetas tenemos que predicar. Eso es lo que los ministros del Evangelio tenemos que predicar y vivir. Todo lo que hacéis. Yo lloro por esas mujeres que ellas se ponen el velo y aman a Dios y creen que el velo es un simbolismo de sujeción al esposo cuando es una blasfemia. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. O sea que la supremacía en todo la tiene Cristo. En Cristo, dice el apóstol Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acá no hay misticismo. Aquí no hay secreto, aquí no hay nada para inventar. Colosenses 2, versículo 1. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla de un misterio, pero no de un misticismo. En quien escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, no en el misticismo. Arraigados, dice acá, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ahí viene el versículo 8, que es clave para el gnosticismo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí está el misticismo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuánto más? Pero ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo enseñamos en las iglesias esto y nos salimos del misticismo? De las tradiciones, de los inventos humanos, de las herejías. Pablo dice, en Cristo está toda la plenitud de Dios. En Él, solo en Él, y no en ninguna otra cosa. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Toda nuestra esperanza de salvación, de santificación, de crecimiento, de maduración, se basa en Jesús.
En otras palabras, la vida cristiana es Cristo. Ahora existe un riesgo de caer en la superstición, en el misticismo y en esa influencia espiritual externa. Nadie os prive, dice Colosenses, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que las enseñanzas falsas desprecian el carácter único y completo de la obra de Jesús. Lo desplazamos. Queremos poner otras cosas en la iglesia que confunden a la gente y no el sacrificio de Jesús, y no la cruz, y no lo único que hizo Jesús. Por tanto, dice el apóstol, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sencillo. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe, otra vez más, mirad que nadie os engañe con filosofía, con supersticiones, con cosas raras, extrañas, misticismo. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque la comunidad de aquel tiempo en Colosas estaba siendo fuertemente influenciada por herejías. Como hoy en día, las herejías se están metiendo en las iglesias. De un sincretismo judeo, proto-gnosticismo, lo cual constituyen desplazar a Cristo de su preeminencia. Quieren sacar a Cristo de todo. ¿Usted cree que si usted está yendo a la religión tradicional, a la iglesia tradicional, a la iglesia católica apostólica romana, ¿sabe lo que está haciendo la iglesia católica apostólica romana? Sacar a Cristo. Eso va en derecho a Dios. Y no se puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Pero el católico dice, yo voy a la iglesia católica porque yo llego a Dios. Pero sacan a Jesús. Sacan el nuevo nacimiento. Desplazan a Jesús. Y todo aquel que desplaza a Jesús es ¿qué? Es herejía. Los cristianos debemos ser sumisos, vigilantes, obedientes, sujetos, dije yo, a las enseñanzas, a las sanas enseñanzas de Jesús. Quiero terminar con lo que inicié. El proverbio ese turco. Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en el circo. Eso es lo que está pasando, queridos hermanos y amigos aquí presentes. Yo los amo mucho, amo a ustedes en las redes, amo a los pastores, pero no puedo amar a los herejes. No puedo amar a esos falsos ministros del Evangelio que tratan de introducir herejías destructoras y van en secreto tratando que las iglesias crezcan sin predicarle la verdad. El perro vuelve a su vómito. Cuidado. Dios va a mandar juicio para esa gente. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Por eso Jeremías, y quiero terminar con esto, él viene en la advertencia y dice el profeta Jeremías, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Dios mismo va a tener cuidado de las ovejas. De todas las tierras donde las eché, las haré volver a sus moradas. Crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores reales, hombres y mujeres que amen a Dios en realidad, que las apacienten. Qué tremendo lo que trajo la pastora hoy hablando de los pastores que apacienten ovejas. ¿Cómo apacentamos a las ovejas? Dándole el alimento correcto. ¿Cómo usted cree que vamos a apacentar a las ovejas? ¿Con herejías? No, alimentándolas en la forma que se tienen que alimentar a las ovejas. Y pondré sobre ellas pastores que les apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Yo no sé si tú quieres más que la cruz.
Yo no sé si tú estás buscando otra cosa. Yo vengo a la iglesia porque estoy buscando algo que me eleve a la tercera dimensión. No sé, que me eleve. Yo quiero sentir, experimentar algo diferente. No. Jesús lo hizo todo, dice Pablo. En la cruz del Calvario, Jesús lo hizo todo. Consumado es en la cruz. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo. No necesitamos nada más. Por eso hay que tener cuidado con ese dogmatismo que Pablo enseña en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, misticismo. Ay, por favor, yo no sé si tú quieres seguir con el velo, pero yo no quisiera verte, ¿verdad?, con ese velo, porque, ¿sabes? Eso para los musulmanes, sí, está bien, porque ellos lo practican, porque es parte de su cultura, porque eso está mostrando que sujeción al marido, respeto, no llamar la atención a otra. ¿Qué significa eso? No significa nada. Debemos acercarnos a la cruz, debemos acercarnos al Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de lo que hemos hecho y decirle al Señor: Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo ese misticismo, cuando uno llega a Jesús, pasaron. Todas son hechas